Vamos a poner aquí. ¿Me avisan si ven lo que estoy publicando allí? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Voy Sí, para profe. la lámina. Ajá. Para la lámina de estudios morfológicos. ¿Dónde está, pues? Aquí está. Ajá. Fíjense ahí. Yo usualmente les pregunto, indique en el orden acertado o en el orden ante un paciente con todos los estudios de imagen. Por ejemplo, vamos a ver quién empieza aquí a participar. Paciente masculino de 50 años que sufre caída de sus propios pies con una torcedura a nivel del tobillo. Según la orden de indicación acertada de estudios de imágenes, ¿cuáles estudios indicaría usted en orden? ¿Quién empieza y quién dice? Bueno, X. ahora yo empiezo. Adrián primero. Lo primero sería un Va Adrián, hay dos micrófonos abiertos. Adrián y yo. después Jayde. Pasa que te escuchas mal, Adrián. Ajá, bueno, profesor. Déjame poner un ejemplo que creo que es mejor. Creo que es eso. Bueno, mientras gradúas ahí, vamos a darle el paso a Jayde. Silencia allí y empieza Jayde. Lo primero sería un rayos X porque es lo más rápido para evaluar en sí hueso. Lo segundo sería una tomografía y en su defecto que se visualice que se haya afectado tejidos blandos, se mandaría una resonancia. ¿Quién piensa distinto? No, profesora, yo opino lo mismo que la compañera. Rayos X, tomografía y resonancia. ¿Ese es el orden? ¿Todos opinan igual? ¿Quién me dice algo distinto o parecido? Una resonancia magnética para solamente el tobillo vendría siendo muy costoso y además un estudio bastante tardío debido al tiempo en el que se toma. Yo omitiría la radiación, lo sustituiría por una ecografía que, aunque da pobres detalles del hueso, es un estudio más económico y más rápido. Así que sería ecografía, tomografía y rayos X. Ok, Luis acertó más o menos. La indicación de estudios es rayos X y ecografía. Listo. Con eso vas a ver si necesitas ir, si tienes una fractura compleja y hay que operarlo, haces una tomografía. Pero si solamente fue una torcedura, el paciente no se quejó de que podía tener el hueso partido o algo, necesite más, con la rayos X y con la ecografía tienes, uno, el estudio óseo a través de la rayos X. Y con la ecografía tienes el estudio de las partes blandas, que serían músculos, ligamentos y tendones. O sea, ya tienes un diagnóstico listo. No necesitas más nada. Someter al paciente a más radiación de una, no está indicado la tomografía. Una resonancia es mucho más costosa y el paciente con tanto dolor va a ser poco colaborador. ¿Entendido? Ok. Segundo caso. Un adolescente no, un infante de 10 años de edad acude a la emergencia con un dolor abdominal. Al ser evaluado, su clínica arroja sintomatología y hallazgos
semiológicos sugestivos de apendicitis. Además del laboratorio, ¿qué estudios le indicaría? Una resonancia. Profesora, De una locografía. Ya Obviamente, va, primero. uno a la vez. Momento. Uno va a ver Isamar que no ha hablado, y déjame anotar los anteriores, que fueron Jeiret, Adrián, Luis, ¿y quién más? ¿Alguien más me dijo algo? Creo que yo, pero no sé si María, ¿qué me dijiste tú, María? dije algo de rayos X, pero no tenía internet en ese momento. No sé si se escucharía. Isamar, vamos a ver Isamar. Bueno, tomando en cuenta de que es abdominal, sería una ecografía principalmente. En este caso se aplicaría el convexo, claramente, porque es en la parte abdominal, para descartar algunos otros síntomas. Y pienso que debería luego hacerse una tomografía. Ok. ¿Quién más dice otra cosa? Yo considero innecesaria la tomografía porque de por sí la ecografía es muy completa en el sistema de abdomen. De una te ayuda a ubicar si de verdaderamente es apendicitis o no. Ok, eso es correcto. Con la ecografía adelantamos bastante. Con la clínica, con el laboratorio y con la ecografía te acercas muchísimo al diagnóstico y muchas veces no necesitas más nada. Sin embargo, también le puedes indicar una rayos X de abdomen simple de pie y complementas el estudio de ecografía porque hay algunos hallazgos que también te da la radiografía de abdomen, borrándose algunas márgenes en los músculos oblicuos que te ayudan a dilucidar el diagnóstico si el paciente no tiene franco hallazgos imagenológicos a nivel de la ecografía. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene menos de 24 horas de evolución, no se han dado todavía todos los hallazgos ecográficos que uno espera encontrar. Entonces, o esperas para mandar a hacer la ecografía o le complementas la ecografía con la rayos X. ¿Ok? Otro caso. Acude a su consulta una paciente embarazada de 7 meses de gestación con un dolor crónico a nivel de la región lumbar. ¿Qué sospecha usted que puede tener la paciente y qué estudio le indicaría? Paréntesis. La paciente se queja de muchísimo dolor, que tiene poca acalmia con analgésicos tipo AINES. ¿Qué estudio le indicaría? Ya va. ¿Y pensando en qué? Profe, un principio de aborto. Yo no he hablado de sangrado. Sería ¿cómo es que se dice? Se me olvidó. Sería ya que estuviese teniendo contracciones y estuviese a punto de dar a luz. Se aplicaría Escúchenme lo que yo les dije. Fuerte dolor lumbar crónico. O sea, tiene vamos a ponerle que todo el embarazo ha tenido ese dolor lumbar, pero ya ahorita es insoportable. Isaac. Profe, ¿se puede deber al peso en sí de la barriga? Permiso, profe, ¿cómo está? Isaac, ya va, Isaac. ¿Puede Doneisi haberle exacerbado la clínica, el aumento o el mayor cantidad de peso a nivel de la región abdominal por el embarazo? Dime, Isaac, vamos a ver si la tienes. Profe, debería ser una ecografía y ya como está hablando de la clínica, podría ser un dolor en la parte lumbar, así que compromete como los riñones. Y solamente podría ser ecografía porque ya hablando de rayos X, tomografía y lo demás, la paciente se somete a radioactividad, pues. Así que me imagino yo que debería ser algo de los riñones y entonces es una ecografía. Bueno, vamos a ponerla esa como válida. Asumiendo que pudiese ser algo a nivel renal, le hacemos una ecografía. Si le hacemos la ecografía
y vemos que los riñones están perfectos y todavía el dolor sigue, quiere decir que hay otra causa. Profe, podría ser una lumbalgia o una artrosis ya avanzada a nivel lumbar. Por ahí va la cosa. Una Hernia escoliosis, discal, exactamente, Fátima Dick. Es una hernia discal, lo que tiene la paciente, pero no sabemos y tenemos que diagnosticarlo. ¿Qué le vamos a mandar a hacer? Profe, bueno, usted habló hoy sobre una resonancia, no me acuerdo de qué tipo, pero lo que no me acuerdo específicamente es si podría someterse a un embarazado o no, porque dice que no tiene radiación, Sí tiene pero radiación. no sé. Tiene radiación, lo que no es ionizante. Una paciente embarazada con un dolor crónico que tú no puedes todavía precisar exactamente qué es por clínica. Los estudios de imágenes inocuos que puedes usar te están dando negativo, o sea, tienes que terminar de encontrar qué es lo que tiene. Tú le puedes indicar una resonancia, ¿ok? Y así le ajustas el tratamiento para que ella pueda culminar su embarazo y después vas a ver qué es lo que le vas a hacer. Si le vas a mandar inclusive desde el principio a fisioterapia, a hacer piscina, a hacer lo que sea, y después se programará para un criterio quirúrgico en caso de tenerlo. Pero no está contraindicada la resonancia en embarazadas, ¿sí? Profe, una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, este dolor lumbar persista y sea la hernia, ¿tiene algo que ver con el adelanto de este parto, no sé, del nacimiento como tal? Que le provoque una amenaza de parto pretérmino, es la pregunta. Sí, o sea, si este dolor, o sea, pudiera influir de alguna manera en el adelanto de este... Pudiese, no está totalmente relacionado, pero sí pudiese apresurar un poco el nacimiento del niño, sea por cesárea, que sería lo más probable porque no está maduro para desencadenar un parto, pudiese, pero no deberían estar exactamente vinculados una cosa con la otra. Isaac, ¿qué más vas a decir? ¿Aló? Isaac, ¿tienes la mano levantada? Ajá. Entonces, fíjense, pueden salir algunos de estos casos y son los casos que la paciente embarazada sería una resonancia por difusión. No, es una resonancia normal T1 y T2 para ver cómo se ve el canal medular. Y su compromiso discales, la hernia, si protruye, si no protruye, a qué nivel, no necesita difusión. Es solamente una secuencia T1 y T2 normal. ¿Qué otra cosa? Ajá, le puede salir cualquiera de estos casos. Y estos casos son los que se le va a presentar en la vida real. ¿Cuál estudio debo indicar? Tomando en cuenta a qué paciente me estoy refiriendo, qué patología estoy sospechando, porque no hay estudio de imagen sin una consulta, sin un criterio clínico primero. Después que usted evalúa al paciente y usted lo examina de manera completa e integral, usted tiene que determinar qué tiene el paciente. Y en base a qué posiblemente puede tener el paciente, tienes que orientar los estudios de imágenes desde lo menos hasta lo más. ¿Ok? Ahora sí vamos a seguir. Ajá, aquí. Entonces, quedamos hablando del radioinmunensayo y esto es más o menos un esquema de qué es lo que pasa. Suponiendo que este es el antígeno frío o caliente. Este es el que tiene el paciente. ¿Será el frío o el caliente? Antígeno frío. Y el caliente es el antígeno que está marcado. Y estas rayitas amarillas son, yo no sé por dónde va el mouse, yo creo que va por otra parte que ustedes no lo ven. Y estas rayitas amarillas son los anticuerpos, ¿ok? Entonces, ellos van a reaccionar y lo que se va a cuantificar es qué cantidad de anticuerpos se unió al marcador y qué cantidad de cuerpos se unió al antígeno frío propio del paciente. Eso es básicamente lo que estudia. ¿Qué es lo que podemos medir o determinar con
el radioinmunoensayo, proteínas, antígenos víricos, hormonas, vitaminas, medicamentos, hormonas esteroideas, prostaglandinas. Eso es todo. Luego viene otro estudio, que es el estudio, ¿se acuerdan el estudio que yo les mostré en la tabla de radiación, de dosis de radiación, el que tenía mayor cantidad de dosis efectivas? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pero el estudio en sí, que era el que tenía más radiación. Lo voy a mandar a buscar el cuadrito azul. El PET scan es este estudio que tiene una dosis de radiación equivalente a 7.6 años. O sea que es súper, súper radiante. Esto se llama así porque se llama tomografía por emisión de positrones. Y es la colocación de un radioisótopo que en este caso vamos a llamar positrón. Y es que el positrón tiene como una característica que es una partícula que es subatómica, pero es con una masa idéntica al electrón. Lo que lo va a diferenciar es su carga eléctrica, que va a ser positiva. Esto va a permitir entonces que tengan una atracción y posteriormente una aniquilación. Aniquilación es que ellos dejan de existir como masa y se convierten en energía, y específicamente en fotones. Este estudio determina células malignas cuando otros estudios no son capaces de determinarlo. Pues, ya va. Es igualito, se coloca el radiofármaco por vía parenteral. Aquí hay un video que está mejor. Ajá, miren esto. Ya va. Ajá, vean aquí. Se le coloca al paciente radiofármaco que usualmente es glucosa. ¿Por qué glucosa? Porque la glucosa tiene avidez por las células que son metabólicamente activas y entre ellas están las células que provocan el cáncer. Se coloca la glucosa, la desoxifluoroglucosa, y se espera que llegue a todos los tejidos. Donde haya mayor actividad, por lo tanto también es un estudio que es funcional, el PET solo, va a ser mayor actividad a nivel de las lesiones tumorales o del tejido que tenga los tumores. Por ejemplo, aquí está a nivel pulmonar. Allí está el tumor. Por lo que allí está más concentrado el radiofármaco que colocamos. Fíjense que ahí está el electrón y el positrón. El positrón, que fue lo que se inoculó, va a llamar y va a traer a un electrón, que es este que viene por acá, y va a provocar la aniquilación de sus cuerpos y se van a provocar energía en forma de 2 fotones. Esto en pares y a 180 grados a la cámara de centelleo o la gamma cámara, que va a recibir esta energía y la va a poder transformar en información. Esto es lo que se llama el PET scan. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ok. Entonces, esto es lo mismo, pero en gráficos. En video me gusta más porque es como más sencillo. Este es otro gráfico, un esquema de qué es lo que ocurre. Se aniquila el positrón y el electrón por la atracción de sus cargas opuestas y se provocan los fotones, que siempre van en direcciones opuestas. No es que uno fue para acá y el otro fue para acá. No. Ese estudio también tiene reconstrucciones 3D. El PET scan solo lo que hace es medir la actividad metabólica, o sea, lo funcional, que es lo que les dije, va a ir el radiofármaco al área donde haya mayor actividad metabólica, así como habíamos visto a nivel de la gammagrafía. En este caso, fíjense esta imagen que está aquí a la derecha de las pantallas, cómo hacemos una similitud con, por ejemplo, este esquema, este dibujo, donde él solamente va a ser capaz de determinar, por ejemplo, y yo lo pongo así, donde hay mayor cantidad de movimiento. Entonces está detectando, por ejemplo, que aquí es donde hay mayor cantidad de movimiento.
pero yo no logro precisar si es un perro, si es un gato, si es una persona, si es alguien que lleva un palo, si es un árbol, o sea, no lo logro precisar. Obviamente no va a ser un árbol o un poste porque no se mueve, pero por decirles. ¿Qué pasa con este estudio? Que entonces así es un estudio que no es completamente diagnóstico. Y nosotros necesitamos un estudio que en este caso mida tanto la actividad funcional como la morfología. Entonces, cuando se le agrega a este estudio el TC o la tomografía, que es la que ya habíamos visto antes, y se convierte ahora en PET-CT. Este estudio pasa a ser un estudio netamente funcional a poder evaluar tanto la funcionabilidad del tejido como la morfología. Ahora yo puedo ver que era un señor, era el que estaba corriendo. Y lo puedo decir porque la tomografía me da el hallazgo morfológico de que se trataba de una persona. Entonces, es así como el PET scan CT se logra vislumbrar como un estudio que nos da una certeza diagnóstica del 91 al 98%. Este sería el PET solo, este sería la tomografía y este sería ambos estudios en conjunto. ¿Qué va a permitir el PET scan? Es el único estudio que te permite una evaluación a cuerpo completo. Hay dos formas de realizar el PET scan, desde la cabeza a los pies y desde la base, omitiendo la cabeza, la base del cuello, hasta el tercio medio de los muslos. Esto evita que muchas zonas tengan afectación durante el estudio. ¿Cuál es la indicación de este estudio si tiene una radiación de 7.6 años de vida? Está fácil. ¿Cuál es la indicación? Profe, cuando habla de indicación, ¿a qué se refiere? Ay, bueno, dale, está bien, Alejandra. ¿Cuál es la indicación de hacer este estudio si tiene una radiación tan alta? Cáncer. Ajá. ¿Y qué querríamos saber del cáncer si ya sabemos que tiene cáncer? ¿Qué tan propagado ¿El está? tipo de cáncer que es? Ajá. Voy a hacerlo con un caso. Una paciente con un cáncer de mama que pudiese ser un cáncer ductal infiltrante, que pudiese ser un cáncer triple negativo, y yo quisiera saber si el cáncer está remitido únicamente a la mama. Exactamente, Este estudio metástasis. lo indico para ver qué. Metástasis. Bueno, Para se lo ver digo, la el cáncer, propagación del cáncer, La que propagación, tantas células están dañadas. exacto, ver dónde hay metástasis. Porque como es un estudio que es completo y tiene tomografía y tiene además la parte funcional, me va a dar todos los hallazgos que me permitan a la metástasis. ¿Y para qué? Para poder indicar tratamiento. En pacientes oncológicos también tienen otra indicación. ¿Cuál sería? Para ver el Agustín. tamaño del tumor. David, para ver el tamaño del tumor, para ver el saber tamaño de la metástasis. Ajá, se lo voy a formular de otra manera. Ya sabemos que el paciente tiene metástasis, que tiene su cáncer primario en la mama, por ejemplo, y ustedes leen que le están mandando otro PET scan, porque creen que ponte al año le están mandando otro PET. para ver la para saber si maduración se del redujo. cáncer. Para ver. La maduración del cáncer. De cómo ha No, avanzado, cómo madura. Profe, Un o tal proceso, vez su porque ya se evolución, si migró, se redujo. tal vez para porque ya se sometió. controlarlo, ver la respuesta del tratamiento y reestadificarlo, o sea, hay que reestadificar. ¿Qué quiere decir esto? Yo evalúo, por ejemplo, fulanita de tal, cáncer de mama con metástasis hepática y metástasis ósea, ¿ok? A nivel de algunos cuerpos vertebrales. La paciente se opera, la paciente le hacen quimio, la paciente le hacen radio y ahora las metástasis hepáticas ya no están.
el tumor primario tampoco está, pero siguen las metástasis vertebrales. Eso me lo va a decir es el PET scan, ¿ok? Si yo sigo viendo estas metástasis vertebrales, probablemente yo le meta otro ciclo de quimioterapia y probablemente le mande a hacer un estudio control después del mismo. O sea, es para reestadificar y evaluar la respuesta al tratamiento en pacientes con estadios de cáncer avanzados. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿y PET-CT no es mejor usarlo solamente? ¿Cómo es eso? O sea, ¿está PET-scan y PET-CT no? ¿O es lo mismo? No, Es que se como... usa, es el PET-CT. Ese es el que se usa. Ok. Porque te da los dos hallazgos. Entonces, fíjense en el gráfico. Creo que dice 90%, pasa que tengo la pantalla pequeña. 90% corresponde a la indicación con pacientes que son oncológicos. El resto se divide entre neurológicos, cardiológicos e inflamatorios. Quiere decir que no es un estudio ideal porque hay otros estudios que te permiten hallazgos que no tienen que ser tan radiantes. Un momentito. Profesora, apagó su micrófono, no se está escuchando lo que está diciendo. Sí, es que estoy hablando en mi casa, ya va. Ajá. Luego vemos que tenemos, eso ya lo habíamos tocado hoy más o menos, que hay estudios por transmisión y hay estudios por emisión. Los estudios por transmisión son aquellos estudios donde el equipo, el aparato, es el que emite la radiación, ¿ok? Mientras que los equipos que son por emisión, la radiación viene de dentro del paciente. Por ejemplo, ¿en qué caso? En el caso del cáncer, a las personas que se realizan el tratamiento de las radioterapias. No, pero no nada más en cáncer. ¿Qué estudio es un estudio por emisión? Por ejemplo, el de la glucosa, o sea, cuando inyectas el fármaco El PET, radioactivo. el PET scan. ¿Cuál más? La El gamma, ¿no? gammagrafía. Ajá. Ajá. La gammagrafía. ¿Quién me habló, Luis? No recogió. Son estudios que son por emisión. Ahí también está el SPECT, que ya creo que lo vamos a ver en una siguiente lámina. Pero es por eso también se los pregunto. ¿Y cuáles serían por transmisión? El rayos X. ¿Cuál más? La tomografía, ¿no? ¿Y? La ecografía. No, La resonancia. No. Más ninguno. Rayos X, tomografía nada más. Sí, creo. Ajá. Vamos a ver el siguiente. No, mire, la resonancia, y me lo ponen en todos los exámenes, por lo menos la mitad me lo pone. Estudio por emisión de radiación ionizante. La resonancia ni el eco entran allí. Me lo ponen y les pongo toda la respuesta mala. Ajá. Entonces fíjense aquí las indicaciones del PET scan. 1, confirmar la sospecha de malignidad. 2, determinar el sitio de lesión que se va a biopsiar si no está evidente. Hay veces que no se consigue el primario, y entonces para uno poder verificar el primario se manda el PET scan, y uno de los valores que se pueden tomar en cuenta son alteraciones en laboratorio de marcadores tumorales. Esto permite estadificar y reestadificar, valorar la respuesta al tratamiento, guía para radioterapia, para cuantificar cuántos ciclos de quimio o de radio hay que hacer, si se sospecha de recurrencia, y para seguimiento del paciente, como ya lo habíamos hablado. Ajá. Aquí, el SPECT es una tomografía computarizada por emisión de fotón simple. Eso es lo que se llama SPECT.
es bien parecido al PET, pero el SPECT funciona no por positrones, sino por fotones. Ambos evalúan, sin tener asociado la tomografía, solamente a nivel funcional de los tejidos y las células. La disponibilidad, realmente eso casi no se hace, a pesar de que es un poquito más económico que el PET. Un PET scan está por encima de los 500 y 600 dólares y nada más se hace en Caracas, aquí en nuestro país. La sensibilidad en ambos son buenas, pero realmente aquí no utilizamos el SPECT. Sin embargo, hay que tenerlos en cuenta. Ahora ya esta sí es la última parte, que son las unidades de medición de radiación. ¿Y Génesis no está por ahí? Yo no me fijé si Génesis está. Génesis, si estás por ahí, levantas la mano. Alan, ya tu papá te está llamando. Ajá. ¿Y es para qué? Para cuantificar los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Es en el último piso. ¿Tú fuiste conmigo? Dile a tu papá que te acompañe. Ajá. Para cuantificar los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Y hay factores que van a determinar esta cantidad de radiación. Uno, el área expuesta. Ya habíamos hablado que no es lo mismo una rayos X en el brazo que una rayos X en el tórax o una rayos X en el abdomen. Otro, la dosis de radiación. Y eso tiene que ver mucho con el técnico. Qué intensidad y qué kilovoltaje le va a colocar a cada emisión que haga. Yo no puedo hacer una mierda. ¿Por qué? No, dile que no tengo ahorita. Ajá. Lo otro es la duración a la exposición. ¿Cuánto tiempo te estás haciendo tú el rayos X? ¿Qué pasa mucho? Las tomas de las imágenes son un poco a la ligera. Entonces, si tú no, esto es más para los técnicos, si tú no ubicas bien al paciente, si tú no le colocas la intensidad adecuada que te permita ver, pero que tampoco causes un daño por tanta radiación y tengas que repetir el estudio, estás sometiendo al paciente a más tiempo de exposición a la radiación. La naturaleza de la radiación no es lo mismo una tomografía que es rayos X prácticamente a un PET que tiene una actividad de gamma, o sea, que actúa a nivel del núcleo. Dime, David. Profe, eso le iba a preguntar sobre los efectos de la radiación con estos exámenes, con básicamente si más bien no, a veces no se le puede hacer más daño al paciente. Bueno, yo les digo a los muchachos cada vez que me hacen esta pregunta. Cuando tienes un paciente con cáncer, y por eso es una de las indicaciones, el paciente ya tiene mal pronóstico. Cuando tú estás sospechando de un estadio avanzado, no es un estadio precoz, no es un carcinoma in situ, no es alteración a nivel que te genere un bajo riesgo, sea de cualquier tipo, el paciente está comprometido, ¿ok? Y entonces, indicarle un estudio que le emita radiación no va a hacerle más daño que dejarlo avanzar. Ojo, todo paciente tiene derecho a negarse a estos estudios. El paciente puede decir, no, mira, yo de verdad ese estudio de radiación no me lo quiero hacer porque yo siento que ya no quiero hacer más nada o que no es necesario. El paciente tiene derecho, tiene voluntad a decidir. Iba a preguntar lo mismo que David. Ajá, es invasivo, pero te permite hacer un plan, un tratamiento que sea individualizado y que sea objetivo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido a veces? El paciente llega con el diagnóstico, se opera, se le pone quimio, se le pone radio. Supuestamente el paciente está bien. Y al año tiene una recidiva. ¿Por qué? Porque no se vio que la lesión tenía unos satélites, que tenía una metástasis. Y probablemente ese paciente no requería 20 ciclos de quimio, sino requería unos 30, 40 ciclos de quimio. Entonces, es un tema que es complejo, pero cuando tú sometes la balanza de riesgo, entonces tú puedes decir, mira, el PET scan en este paciente que es oncológico con un estadio de cáncer avanzado, es necesario el estudio.
¿Sí? Ok. Ajá, naturaleza de la radiación no es lo mismo entonces un rayo X, una tomografía, que un PET. No es lo mismo. Uno, porque el PET, además que tiene tomografía, tiene la utilización de radiofármacos que actúa a nivel nuclear. Radiosensibilidad, dependiendo de la edad, dependiendo del órgano afectado, hay mayor capacidad de radiosensibilidad. Ajá. Y para hablar de radiosensibilidad hay que hablar de la ley de Tribune-Berjoni, que dice que una célula es tanto más radiosensible cuanto mayor sea su actividad mitótica o reproductiva y menos diferenciada sea la célula. La única excepción es el linfocito maduro. ¿Qué quiere decir él con esta ley? Está más afectada por la radiación aquellas estructuras o aquellos tejidos que tengan una mayor capacidad de mitosis, o sea, que esté en plena replicación, y aquellas células que son inmaduras, que no estén diferenciadas, son más susceptibles a tener daño a nivel molecular a raíz de la radiación ionizante. La única excepción a esta regla es el linfocito maduro, que es una célula que ya está diferenciada. Más que porque no tiene membrana celular, es porque son capaces de afectar a la célula y que la célula, como tiene una replicación tan rápida, la alteración que ella tiene, ella la va a pasar, la va a duplicar rápidamente porque la capacidad de reproducción es muy rápida. Cosa que no pasa usualmente con las células ya maduras y diferenciadas, que no tienen un nivel de replicación tan rápida, y a veces ellas no pasan esa información de daño, porque si no todos tuviésemos cáncer, ¿ok? No pasa la información de daño a la siguiente generación celular, cosa que sí pasa cuando hay una replicación muy acelerada, ¿sí? Por ejemplo, los melanocitos. Por ejemplo, los melanocitos, por ejemplo, los niños, por ejemplo, los fetos, los embriones que tienen una actividad mitótica acelerada, por eso es que no les indica estudios ionizantes a menos que sea exageradamente necesario. Por ejemplo, les pongo un ejemplo así personal y reciente. Mi hijo menor, que es el que se llama Abraham, que está por aquí escuchándolo todo, él hace como 2 o 3 años, él se cayó y tuvo una fractura en tallo verde a nivel del radio. Obviamente el doctor le mandó a hacer una rayos X. Yo agarré y le monté su peto y me lo puse yo y se lo puso él y nos fuimos a hacer la rayos X. Bueno, sí, es la fractura en tallo verde, Vamos le colocaron un yeso y tuvo como 3 semanas. Y el doctor me dice, a la 3ª semana le repetimos las rayos X. Yo le dije, no le vamos a repetir las rayos X. Lo vamos a dejar 1 semana más. Y vemos si le hacemos el rayos X, no le vamos a quitar el yeso. Bueno, esperamos 1 semana más, se lo dejamos 4 semanas el yeso y me dice, bueno, ahora sí las rayos X. No le vamos a hacer las rayos X, quítale el yeso y déjalo así. Listo. O sea, la indicación es muy a la ligera, ¿ok? Y que además él no se va a parar de mano ahorita, él va a seguir osificando, no le vamos a hacer más rayos X. ¿Por qué? Porque es un niño que en ese momento tenía 8 años. Ahorita tiene 10, pero en ese momento tenía 8. Entonces, bueno, yo porque soy así y yo le tengo mucho respeto a la radiación. O sea, yo a menos que sea extremadamente necesario se lo hago. Otro caso particular que tuve fue con mi hijo mayor, que tenía 11 años en ese momento, que tenía un dolor abdominal difuso que no lograba precisar. Yo le hice ecos, le podrán imaginar cuántos ecos le hice, por lo menos 3 diarios, y todavía no conseguía los hallazgos. Yo dije, pero ¿qué tiene este muchachito? Porque el dolor es impreciso. Hay un poco de imágenes tipo conglomerados a nivel del todo el hemiabdomen derecho, pero no me parece tanto apendicitis, será un divertículo de Meckel, o sea, ¿qué será? Mi cabeza grande. El cirujano me dice, bueno, vamos a seguirlo observando y vamos a hacerle una rayos X. Bueno, voy a acceder a la rayos X. Le hicimos la rayos X. La rayos X tampoco nada. Le vuelvo a hacer 3 ecos más diarios y todavía nada. Al final yo digo, bueno, ni modo. Vamos a hacerle una tomografía.
La tomografía tampoco arrojó nada. Ya era el tercer día. Bueno, me dicen, bueno, Jeremy, vamos a tener que operarlo y abrirlo y hacer la laparoscopia para ver qué es lo que es, pues. Y yo, ni modo, será, pues, lo tendremos que operar. Bueno, al quinto día es que él entra al quirófano y lo que tenía era un apéndice catarral, o sea, un apéndice que estaba empezando. Yo le digo, ¿será que eso eran signos y síntomas premonitorios? O sea, él estaba predeciendo que le iba a dar apendicitis, porque es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Tenía que ser hijo de médico para ser tan enrollado, hijo de un ecografista para no ver nada por ecografía, ni nada por rayos X, ni nada por tomografía. Entonces, bueno, son cosas de cosas, pero lo usual no es que un paciente pediátrico llegue a una tomografía. No es lo usual. Lo usual es que tú lo resuelvas, pero lo operaron. Claro, no tengo que ir a un apéndice catarral. Muchachitos se lo hacen apéndice de ahí. Apéndice catarral es el apéndice que está empezando. Un apéndice flegmonosa es un apéndice que ya está toda asquerosa por romperse. Pero él estaba en estado catarral, o sea, él estaba empezando apenas. Ok. Siguiendo aquí, porque si no, no vamos a terminar con todas las historias. Esas son células radiosensibles. Si yo les pregunto, ¿cuál célula es radiosensible y que está en la excepción de la ley de Tribune de Auberjogne? ¿Cuál es? El linfocito maduro. No, radiosensible, no radioresistente. Radiosensible. Es la única excepción a la ley de Tribune-Bergeon, el linfocito maduro. ¿Y cuáles son entonces las radioresistentes? Todo lo contrario, aquellas células que no tienen gran replicación o que tienen gran capacidad de mitosis. ¿Y cuáles son? La neurona y el músculo, el miocito. Ajá. ¿Qué es lo que pasa entonces con las células que se ven afectadas por la radiación? El blanco de la radiación siempre va a ser el ADN. Y el ADN se va a ver afectado por una rotura directa, que los enlaces se rompen, o por una rotura indirecta, donde el agua es el que provoca una rotura, ¿ok? Y esto se llama una radiólisis. Esta radiólisis provoca que hayan radicales libres y lesiona a toda la parte molecular. Si yo le pregunto, ¿cuáles son los mecanismos de lesión por radiación? ¿Quién me los dice? La mitosis. No. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión por radiación? La radiólisis, la ruptura del núcleo y la ruptura indirecta del núcleo. Ok, más o menos ahí vas a ver. La respuesta es así. La radiación afecta directamente el ADN. Lo puede hacer de dos maneras. De manera directa, cuando hay rotura directa de los indirecta, cuando es a través de la radiólisis, que es generando radicales libres. ¿Sí? ¿No? Entonces la respuesta era mecanismo directo e indirecto. Exacto, pero mecanismo directo, ¿por qué? Porque se rompe una de las cadenas de ADN e indirecto, efecto bala. ¿Cómo es eso? Y la indirecta porque a través de la radiólisis se generan radicales libres. ¿Qué es eso como bala? Me quedé. Es lo mismo, ok. Ajá. Dependiendo de la cantidad de dosis de radiación, existen los efectos celulares. Y es lo que les dije, o sea, depende de cómo la célula se va a comportar y el nivel de daño que tiene. Uno es que pierda sus funciones específicas, o sea, que ya deje de hacer lo que originalmente le toca hacer. Y esto lo hace a través de los metabolitos tóxicos. Quiere decir esto que es porque ocurre una lesión directa o indirecta. Si hay un metabolito tóxico. Una lesión directa. ¿Una lesión? Directa. Indirecta. Indirecta, claro. Indirecta. Por los radicales libres. Exactamente, porque el metabolito
serían los radicales libres. Y luego, otro de los efectos celulares es que haya un retraso en la mitosis. Quiere decir que ahora ella deje de reproducirse, por ejemplo, el rojo ya no se rompa a 120 días y vuelve a ser uno nuevo, sino que se rompió en 120 días y ya no se produce, no sé, a los 180 días. Entonces, hay un déficit de glóbulos por un retraso en la mitosis. Y hay, como el peor de los casos, una muerte celular. Pero esto va a depender de la dosis de la radiación Gray y Milligray. Ajá. Los efectos biológicos, entonces, los podemos establecer como efectos determinísticos, o también se llaman no estocásticos, y los efectos que son estocásticos. Cuando hablamos de efectos estocásticos, hablamos de eventos que son al azar, ¿ok? Que bueno, que ocurrieron porque ni modo, pero no están justificados con las variables que hablamos al principio, que era duración, tiempo de exposición, el órgano expuesto y el género, la edad y todo esto del paciente. Estas variables son el efecto determinístico o el efecto no estocástico. ¿Sí? ¿Sí o no? No. No. Ok. No, me perdí. Ok. Los efectos biológicos de la radiación, ahí dice rayos X, pero es de la radiación en general, se divide en dos, que son los efectos determinísticos o no estocásticos, todo lo que está de este lado, y los efectos que son estocásticos o no determinísticos. ¿Ok? Los estocásticos o no determinísticos quiere decir que no están asociados a las variables de la radiación que uno puede estudiar y que uno puede controlar, sino que están asociados simplemente al azar, que el paciente sea más radiosensible que otro, que, bueno, no sé, que el paciente está más predispuesto como persona más sensible de manera individual que otro individuo, o porque le tocó, pues. Los determinísticos o los no estocásticos están relacionados a las dosis de radiación. ¿Ana está aquí? ¿Dónde está Ana? Profe, ¿cuál de las Ana? Porque hay Ana. Ana Celis. No, ya desertó. ¿Cómo? Mentira, ella congeló medicina. Ay, ¿por qué? No puede ser. No, ya la vida personal estaba muy desequilibrada, pues. Había cosas más importantes y bueno. Ay, Dios mío. Bueno, Ana es un ejemplo de una persona que puede tener efectos biológicos por determinísticos. ¿Por qué? Porque tiene mucha dosis de radiación, porque ha tenido mucho tiempo de exposición y porque ha tenido N cantidad de órganos expuestos. ¿Sí? ¿Ahora se lo entienden? Sí. Sí. No quería hablar a las espaldas. Ok. Aquí. Entonces, uno de los efectos no estocásticos, que serían los efectos determinísticos, puede ser un eritema cutáneo, a nivel de la médula ósea, una aplasia medular, a nivel de las gónadas, si eres hombre, puede darte una zoospermia, y si eres mujer, puedes tener anovulación. Todo esto está asociado a la cantidad de Sieverts a la que vas a ser sometido o a la cantidad de Gray o Milligray. La piel, puedes tener eritema, descamación, en los ojos, cataratas. A nivel pulmonar, puede generar una fibrosis, que es una esclerosis, te puede dar insuficiencia respiratoria. En las embarazadas, depende del tiempo de gestación, es letal o con mayor morbilidad. Por ejemplo, si hay una dosis de radiación muy alta o inclusive un poco medio baja a nivel de una paciente que tiene apenas 2 semanas de gestación, va a provocar un aborto espontáneo. En el primer trimestre pueden haber lo que son las malformaciones congénitas o la muerte intrauterina. Y en el último trimestre, trastorno de crecimiento. Y es que todos preguntan, ¿pero por qué tantos niños con cáncer? Porque muchas veces las madres son sometidas a procedimientos médicos durante la gestación. Cáncer infantil.
Entonces, bueno, los efectos estocásticos ya dijimos que son aleatorios, que son intrínsecos de cada paciente. Entonces, por eso es importante saber indicar los estudios, saber qué paciente es candidato para cada estudio e ir, como siempre les digo, de menos a más. Además de esto, si ya el paciente definitivamente es candidato de realizarse en un estudio que emite radiación ionizante, entonces tomar la prevención que se debe tomar. Hay un dilema que yo todavía no termino de congeniar con esto, que es que, por ejemplo, en la mamografía, yo no me acuerdo ahorita la dosis de radiación de la mamografía, creo que es 1. No me acuerdo, no voy a inventar porque no me acuerdo. Yo estoy a favor de colocar el peto para protección de tiroides, pero según las últimas actualizaciones que han habido, la colocación del peto disminuye la sensibilidad del estudio. Quiere decir que te estás haciendo un estudio en el cual no se está viendo la imagen como adecuadamente se debería ver. Cosa que lo tengo que comprobar yo misma para ver si esto es así. Pasa que las veces que yo me he hecho la mamografía, en los sitios donde yo voy no hay peto. Entonces, no lo he podido determinar para ver cómo se ve una mamografía mía, pero ya lo voy a hacer de tarea. Cómo se ve una mamografía mía sin peto y cómo se ve una mamografía mía con peto, sin peto y con peto. ¿Por qué? Porque esto, por más que seas una protección radiológica, que de algo te va a proteger. Por ejemplo, en el caso de cuando les dije el rayos X de mi hijo, porque yo sé y yo me lo puse, pero cualquier persona va y le hace un rayos X a un muchachito y olvídate que no le van a poner peto. Ni a él, ni su mamá se tiene que agarrarle el brazo, girarlo y rotarlo. Entonces, las medidas de protección de seguridad hay que resguardarlas, tanto para el personal que está ejecutando el estudio, como para los pacientes, porque la radiación es radiación y causa daño. Lo que habíamos hablado en la clase creo que anterior, que entonces las normas de bioseguridad para evitar que la radiación se propague, que las paredes deben estar emplomadas, que las puertas tienen que estar emplomadas, que el estudio se hace a puerta cerrada, que no se deja la puerta abierta, son normas que se deben cumplir y que se deben hacer cumplir. Se debe evitar irradiar las gónadas, hay que proteger los órganos vecinos y no ir con radiación ionizante a las embarazadas. En lo posible, evitarlo. Sin embargo, ¿en qué etapa del embarazo se le indica un estudio radiológico a la paciente embarazada y por qué? ¿Me escucharon? Profe, esto es una suposición que voy a hacer. Ajá. Es como al 4º trimestre para saber el estado del feto. Cuarto. Ya va. ¿Cuarto mes? No, trimestre. ¿Cuánto te duró el embarazo, Adrián? 12 meses. Perdón, me equivoqué. Ya entendí la cosa. Perdón. Lo que quiero es que, digamos que como a 3 meses del que el bebé nazca, para ver el estado del bebé. ¿Y no crees que lo hayas podido evaluar por ecografía? Para ser honesto, sí considera ecografía, pero como preguntó el estudio. Más nada. Ecografía, laboratorio, suficiente. Te metas con rayos X por eso. Pero hay una indicación de rayos X, ¿en qué momento del embarazo y por qué? Ya sería en el último trimestre, ¿no? O sea, creo que ya en los 2 primeros trimestres hay mucho riesgo porque las células aún siguen multiplicándose muy rápido. Entonces, pero ¿cuál es la indicación del estudio? Para ver Profe, para ver la pelvis de la madre. Exactamente. Se llama una pelvimetría y se realiza en el último mes del embarazo, las últimas 2 semanas, cuando la paciente tiene deseos de un parto natural. Cuando la paciente dice, no, yo quiero parir y quiero ver si mi pelvis está presta para realizar el trabajo de parto. Si una mujer quiere cesárea, no tiene indicación de hacer una pelvimetría, ¿sí?
¿Sí o no? Ok, sí. Ok. Ajá. Entonces, sería una indicación si yo les pregunto, dígame si existe alguna indicación de rayos X en mujeres embarazadas. Justifique su respuesta. Me van a decir todo lo que le dije. Ok. Ajá. Vamos a terminar porque yo quiero ya descansar. Ajá, aquí. Los instrumentos que son protectores. Entonces, el peto, hay unos lentes que son plomados que se pueden utilizar, sobre todo, como les digo, los que realizan el estudio y que tampoco les había dicho, por ejemplo, en las cirugías donde se utiliza el arco en C, ¿lo han visto? Los intensificadores de imagen. En cirugías como neurocirugía, en intervencionismo, no, ay Dios, cirugías como que requieren intervencionismo, embolizaciones, todo eso que necesitan el arco en C para guiar el procedimiento, ¿ok? Deben cubrirse el paciente, el médico, en la mayor cantidad posible, porque es radiación que se va a hacer dentro de quirófano. ¿Qué más? Los técnicos deben usar Dios mío, se me fue el nombre. El dosímetro para ver qué cantidad de radiación han recibido ellos. Ajá. Hablando entonces de lo que les había dicho, que es más que todo a nivel de los técnicos, existe un término que se llama ALARA. Sus siglas en inglés dicen o se traducen tan bajo como sea razonablemente posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a hacer un estudio de imagen, y como les digo, esto es más que todo para los técnicos, debes hacerlo con la cantidad de intensidad de miliamperajes adecuado para el paciente, para el tejido que tú quieres evaluar, con la cantidad de gradiente o kilovoltaje que tú quieres causar, pero siendo bajo, pero que lo bajo a su vez te permita emitir una buena imagen y se puede hacer un diagnóstico. Porque, ¿qué pasa? Una técnico como yo, que llegue y diga, ay, no, yo no quiero irradiar tanto a este paciente, le voy a dar un chorrito de intensidad y un chorrito de kilovoltaje. La imagen va a salir mala y la paciente va a tener que ser sometida a otra radiación, ¿ok? Entonces, debo colocarle la intensidad que sea adecuada, para eso ellos estudian y saben cuánto necesita cada tejido y dependiente de la composición de cada uno, no es lo mismo irradiarme yo, que tengo masita por todos lados, irradiar a una persona más flaca. Yo tengo más capacidad de radiación o más intensidad de radiación que una persona que sea súper flaquita. No es lo mismo radiarme a mí que radiar a un niño. Entonces, todo eso lo estudian los técnicos para dar la dosis de radiación que sea mínimamente baja, pero efectiva para emitir una imagen que te pueda arrojar un diagnóstico. Además de eso, entonces el técnico debe evitar las rellamadas. ¿Cuáles son las rellamadas? Bueno, que además de que no le pusiste la intensidad adecuada, no la posición adecuada del paciente, o el paciente se y la imagen la imprimiste y listo, y entonces cuando el médico la va a leer, no puede leer nada. Pasa mucho con las rayos X y pasa mucho con las mamografías, que hay rellamadas porque el paciente se movió, no colaboró, la imagen no fue tomada adecuadamente. Pasa en mamografía donde no se toma completa la imagen hasta el pectoral, sino que toman es una porción de la mama. Entonces el médico no sabe decir si tiene un tumor más atrás o no lo tiene. Entonces hay un rellamado de la paciente, ya no es una dosis anual de radiación por la mama, sino es una dosis sumada o extra, porque el técnico no fue capaz de hacer su trabajo bien. Entonces, bueno, esto hay que evitarlo. Y con esto terminamos con esta imagen. Gracias, profe. ¿Preguntas? Dígame. Profe, a mí se me cayó el internet cuando estaba dando mi nota. ¿Será que la puede repetir, porfa? Voy. Dalvis. ¿Usted tiene la de los dos quiz? 13.15. No, el primer quiz nada más. 13.15. Ok. Estudian. El examen va a ir más que todo de esta tercera clase que dimos
ayer y hoy, Osbelia, ¿qué pasa con Osbelia? Va a ir sobre todo, pero ya saben que les voy a poner casos y que los casos van a tener que enlazar todas estas clases. ¿Oyeron? No se les puede olvidar nada. El aprendizaje es acumulativo, no descartivo. No hay que descartar nada. Entonces aprenden. Me voy, muchachos. No sé mi nota de primer quiz. Osbelia Cedeño. Osbelia. 11. A la orden, muchachos. Nos estamos Muchas viendo. gracias, profe. Feliz tarde. Igual. Chao. Nos vemos, muchachos. Yo también los quiero.